Ok, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar la clase. Eh, el día de hoy vamos a ver el otro producto entre dos vectores, que es el producto vectorial, también llamado producto cruz, producto exterior. Viendo en el PDF que les he compartido, mm, el PDF se encuentra vamos aquí, en nuestro Classroom. Por si acaso, en el tema de bienvenida, he adjuntado ya el temario, ustedes lo pueden ver. Bueno, eso también estaba en la página web, ¿no?, de la facultad, pero de todos modos aquí también lo vuelvo a colgar. Son el temario que vamos a ver estos en este curso de preuniversitario, ¿no? Entonces, como pueden observar, el primer tema es vectores, después el segundo, descripción del movimiento en una dimensión, luego el tercer movimiento en dos dimensiones, cuarto, dinámica, quinto, trabajo y energía, 6, electrostática, y 7, circuitos de corriente continua. Entonces, como son 7 temas y el curso también tiene 7 semanas, bueno, más o menos cada semana va a ser un tema, ¿no? Ahora, por el tema del feriado, estamos concluyendo hoy el tema de vectores, que es con el producto vectorial, ¿no? Y a la siguiente clase vamos a ver los conceptos de cinemática, posición, desplazamiento, distancia, velocidad, rapidez y aceleración, y empezamos con el movimiento en una dimensión, que es con el movimiento uniforme, ¿no?, con velocidad constante. Bueno, para los que querían este temario, ahí está, ¿no? Entonces, el cronograma también está, entonces ustedes lo pueden ver. Las fechas de examen también ya están. Primer parcial 7 de julio, segundo parcial 28 de julio, y el final, que corresponde al último tema nomás, el tema 7, corrientes continuas. Entonces eso es solamente ya de la última semana, el final, ¿no? Asimismo, les informo que para los exámenes se ha aprobado el uso de calculadora científica. Tiene que ser una calculadora sencilla, no programable ni graficadora, ¿no? Sí, una sencilla nomás, como siempre hemos estado utilizando acá también. Una Casio con funciones básicas. Ok, eso también lo tienen en el Classroom, ¿no? Lo pueden revisar. Y en el tema de vectores, también están ya los apuntes que hicimos en clase, también la grabación. Aquí lo puedan volver a ver. De igual modo, después de esta sesión, entonces se va a agregar acá la grabación clase 04, los apuntes de clase 04, ¿no? El PDF que les he compartido, sobre todo para esta parte de producto escalar y vectorial, también lo tienen acá, ¿no? Y es justamente es el que estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, en la sección de producto cruz, también producto vectorial o producto exterior, también lo llaman. Entonces, vamos a decir que por definición, en función de sus componentes, el producto es vectorial entre dos vectores A y B, ¿no? Se va a definir de esta forma, ¿no?
Acá vamos a hacer vamos a copiar esta parte de la definición. Y volviendo a nuestro lienzo de trabajo, lo colocamos acá, ¿no? Entonces, como ejemplo de cómo operar para determinar el producto vectorial, ¿no? Entonces, el producto vectorial de dos vectores, como su nombre lo indica acá, vectorial, nos va a dar un nuevo vector, ¿no? Ese nuevo vector que va a ser el resultado de esta operación de producto vectorial, va a ser un vector que va a ser perpendicular a ambos vectores o también perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Esa va a ser la dirección y el sentido va a estar dado por las reglas de la mano derecha o, o el avance o el avance de un sacacorcho que va desde el primer vector que estamos multiplicando hacia el segundo vector, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con calma. Y para esto vamos a hacer un ejemplo para que se comprenda, ¿no? Vamos a exponer un ejemplo. Sea, o puede decir, sean los vectores vector A igual en función de las componentes I, J, K, son los vectores unitarios en las direcciones X, Y, Z. Entonces podemos también escribirlo como I menos 2J más 3K, ¿no? Y un vector B que va a tener como componentes menos 4J más K. Ya. Entonces, encontrar, inciso A, el producto vectorial de A cruz B. Inciso B, el producto vectorial de B cruz A, ¿no? Okay. El vector B multiplicado vectorialmente por A. Una de las características del producto vectorial es que es anticonmutativo, ¿no? Ya no es conmutativo como en el caso del producto escalar, sino que ahora el producto vectorial va a ser anticonmutativo, ¿no? Entonces, el orden de los vectores al multiplicar nos va a dar un vector diferente, ¿no? Un resultado diferente. Ok, y bueno, esos dos incisos vamos a hacer. Ok,
Ujú. Los vectores A y B que tenemos acá, también lo podemos escribir de manera más cómoda, ¿no? En función de la terna ordenada, ¿no? De sus componentes. Por ejemplo, el vector A también lo podemos escribir como la primera componente, que es 1 en dirección X, una unidad, menos 2 y más 3, ¿no? O 3 simplemente. De igual modo, para el otro vector que vamos a multiplicar, en X, como no hay, va a ser 0. Luego en Y tenemos menos 4 y en la dirección Z 1. Ok. Entonces, para la primera operación, que es el inciso A, vamos a colocarlo acá, 1. Entonces, para el producto vectorial del primer vector A multiplicado vectorialmente, ¿no? El símbolo del producto vectorial va a ser siempre una X, ¿no? O una cruz, y por eso también se llama producto cruz, ¿no? A diferencia del producto escalar, que era un punto solamente, ¿no? Entonces, A cruz B. A multiplicado vectorialmente por B, vamos a construir un determinante donde en la primera fila vamos a colocar los versores IJK y JK. En la segunda fila vamos a colocar las componentes del primer vector o del primer factor que estamos multiplicando, que serían las componentes del vector A. Aquí ya lo tenemos, entonces acá vamos a colocar eso. Las componentes de A sería 1, menos 2 y 3, ¿no? Y en la tercera fila vamos a colocar las componentes del segundo vector que estamos multiplicando, que corresponde al vector B, cuyas componentes son 0 en X, menos 4 en y 1 en Z, ¿no? Listo. Entonces, para encontrar este nuevo vector, el resultado de esta operación del producto vectorial entre dos vectores, vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? Este producto cruz, ¿no? Vamos a tener que esto es igual. Para la componente en Y de este nuevo vector, que podemos también llamarlo un vector C, ¿no? C igual a este producto A cruz B. Entonces, esto va a ser igual
Para la componente Y lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a tapar la columna de Y y también la primera fila, y vamos a tener solamente estas componentes donde vamos a tener que multiplicar esta diagonal, ¿no? De izquierda a derecha, menos 2 por 1, menos la otra diagonal, ¿no? Que va de menos 4 a 3, ¿no? De esa manera vamos a encontrar la primera componente en la dirección X, que es esta, ¿no? Acá. Eso va a ser igual, entonces vamos a colocarlo aquí. Para la dirección de Y, ¿no? Entonces para Y, si quieren antes colocan aquí el vector Y, ¿no? Abren un corchete y hacemos la multiplicación, ¿no? Esta diagonal, entonces vamos a tener la multiplicación de menos 2 por 1 menos el producto de esta otra diagonal, ¿no? Menos 4 por 3. Hasta ahí cerramos corchete. Ok, esto lo voy a copiar. Para la componente J de la misma manera vamos a proceder, ¿no? Entonces esto vamos a deshacer esta parte. Pero para J vamos a proceder a tapar esta columna de la J, ¿no? Más esta otra, que es de los versores y JK, ¿no? Y luego vamos a proceder a multiplicar, ¿no? Esta diagonal menos el producto de esta otra diagonal. Ok. Bueno, aquí anteriormente ya teníamos para I, ahora vamos a continuar para J. En cuanto a los signos, vamos a decir que de acuerdo a la operación de este determinante, van alternando los signos, ¿no? Acá vamos a colocar. Para I vamos a empezar con positivo. Para J va a ser negativo. Y para K va a ser positivo. Entonces, de esa manera. Entonces, procediendo entonces para J, para la componente J de este nuevo vector, vamos a tener J y abrimos un corchete y efectuamos las operaciones de esta diagonal, que va a ser 1 por 1 menos la otra diagonal, el producto de esa otra diagonal que va a ser 0 por 3, ¿no? Y cerramos hasta ahí el corchete.
Ok, esto lo vamos a copiar. De igual modo se procede para la otra componente en Z, que va a ser con el versor K. Y vamos a deshacer esa parte de ahí. Bueno, hasta el momento ya hemos hecho dos componentes, ¿no? Nos faltaría la otra componente en K, que va a ser, también vamos a cubrir la columna de la K, también vamos a cubrir esta fila de los IJK. De igual modo vamos a multiplicar primeramente esta diagonal, el producto de esta diagonal, menos el producto de esta otra diagonal, a la componente K. Entonces vamos a tener para la componente K el producto de la primera diagonal, que va a ser 1 por menos 4 menos 0 por menos 2, ¿no? Ya está ahí. Listo. Entonces, de esa manera se procede para el cálculo de las componentes de este nuevo vector, producto de esta operación de producto vectorial. Vamos a cubrir de la parte que vamos a deshacer. Y vamos a tener esto. Entonces, si ustedes comparan, es la misma operación que se tiene acá. Aquí tenemos para la componente en X, ¿no? Tenemos para la componente en Y y para la componente en Z. En función de las componentes de A y B, ¿no? Vamos a reducir entonces y vamos a tener ya las componentes de este nuevo vector, ¿no? Para la componente Y que vamos a tener, haciendo las operaciones que están dentro de los corchetes, menos 2 por 1, menos 2, luego menos por menos da más 12. Signo del mayor más 12 menos 2, 10, ¿no? Entonces vamos a tener acá para la componente en Y, más 10i. Para J, aquí tenemos 0 por 3, 0, y va a ser 1 nomás acá, ¿no? Con este signo va a ser menos 1, menos J. Y para acá, también acá tenemos 0 por menos 2, 0, y aquí solamente va a quedar menos 4. Entonces, esa es la componente en K. Entonces, de esa manera se calcula el nuevo vector producto de esta operación producto vectorial, ¿no? Ok, entonces acá con el simulador que hemos estado viendo para graficar vectores en el espacio, podemos dibujar estos vectores A y B y también el producto, ¿no? Nos vamos a ir entonces a nuestra calculadora 3D
Y vamos a dibujar esos vectores, ¿no? Primer vector, el vector A, que tiene como componentes 1, menos 2 y 3. Cerramos y Enter. Esto lo podemos graficar de color celeste, por ejemplo. Nos vamos a propiedades, color. El vector A. Ahí está. Podemos ver sus componentes. Si vemos desde arriba, ahí se evidencia que tiene una componente, una unidad en X y dos unidades en Y, pero en sentido contrario a la dirección positiva del eje Y, ¿no? Ahí tenemos menos 2 en Y. Y 3 en Z, que sería la altura del vector, ¿no? Colocando entonces el plano totalmente horizontal, el plano XY, también se puede evidenciar las tres unidades de la componente en Z de este vector A. El otro vector que vamos a multiplicar es el B que tiene componentes 0 en Y, menos 4 en J y 1 en K. Ahí está. Este también podemos cambiar de color para sea un color naranja le pondremos. De igual manera podemos verificar sus componentes. Si vemos desde arriba, vemos que en X no tiene componente, 0 en X, ¿no? En Y tiene 4 unidades en sentido contrario, por decir menos 4 unidades en Y. Es este vector en naranja. Y en Z, si colocamos el plano, vemos que la componente Z o la altura del vector B es de una unidad, ¿no? Positivo hacia arriba. Muy bien, entonces vamos a decir que estos dos vectores van a definir un plano, ¿no? Estos dos vectores entonces van a estar contenidos en un plano o generan un plano de contención donde también se puede graficar ese plano, ¿no? Entonces, el plano, vamos a ir a plano de, pero antes hay que tener un punto O más de referencia para ver. Como ambos vectores A y B, vector A en celeste y vector B en naranja, tienen un mismo punto común que es esta, el 0, 0, entonces vamos a utilizar eso, ese vector. Vamos a definir un punto O igual al 0, 0. Otra vez, ahí está. Dije una pregunta. Y adelante. Se está grabando esa clase, ¿no? Sí, se está grabando. Aquí pueden ver el botón rojo. La llamada se está grabando. Ay, es que estoy en Chaco y no hay mucha señal. No se puede. Ok. La pantalla se vuelve en G, como no sé. Sí, sí, se está grabando y se va a colocar también en nuestro Classroom, ¿no? Ahí. Ahorita ya Mm, las grabaciones anteriores dice ahí, ¿no? Grabación clase 02, también grabación clase 04. mm, Esta va a ser la grabación clase 0, no, 04, ¿no? Es la 03 del anterior día, ¿no? ay, está bien. Ok. Entonces, continuando, estábamos graficando un punto adicional para graficar el plano, ¿no? Esto va a ser igual al punto 0, 0. A ver, otra vez, ya pasó. Igual
0,0. Ok, pero ya está ahí dibujado, ¿no? Entonces, vamos a ir a la función producto, como en el Excel, ¿no? Y buscamos el producto vectorial en este caso, ¿no? Ahí está. Y el orden es muy importante, ¿no? El primer vector va a ser A, coma, el segundo vector que vamos a multiplicar es B. Entonces, como ven, les calcula directamente, ¿no? En GeoGebra, la calculadora, el vector que estamos acá mostrando. Esto también lo podemos cambiar a un color verde que hemos estado manejando, ¿no? A ver qué pasa. Otra vez vamos a ir, creo que se borró. Producto vectorial entre A y B. Entonces vamos a ir a propiedades, vamos a ir a color verde. Ahí está. Pueden reducir también la escala con la lupita menos, para que ustedes puedan ver más claramente el vector resultante, que es el vector en verde, ¿no? Ustedes pueden alinear los dos vectores A y B en azul. Pueden ver que este nuevo vector, que es U, lo estamos llamando, ¿no? Acá, por defecto, el programa bautiza como vector U el producto de A cruz B, ¿no? Es perpendicular a ambos vectores, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos el plano que contiene A y B, con plano, vamos a la última opción, punto O, coma, vector A, coma B. Ahí está el plano. Entonces, este plano en celeste es el plano que contiene A y B, ¿no? Cuando tenemos dos vectores en el espacio, entonces esos dos vectores van a estar contenidos en un plano, ¿no? Y este nuevo vector, el nuevo vector resultado del producto vectorial, es perpendicular al plano formado por A y B. Es decir, es perpendicular, forma 90 grados con el plano formado por los dos vectores que estoy multiplicando, A y B, ¿no? Como ven acá, ahí está el plano. Y si nosotros colocamos el plano de tal manera que esté de perfil, ¿no? Podemos ver tranquilamente el ángulo recto, ¿no? De igual manera, el programa de la calculadora 3D GeoGebra puede también calcularles el ángulo como anteriormente hicimos, con ángulo mayúscula, a ángulo vector vector, ¿no? Yo quiero saber el ángulo entre el vector A y el nuevo vector que se ha generado, que es el del producto, que acá estamos llamando U, que U es igual al producto, es el nuevo vector producto de multiplicar A multiplicado vectorialmente por B, ¿no? Entonces acá vamos a colocar U. Como ven, ya les calcula que es 90 grados y les grafica también, ¿no? Bien. Entonces, el ángulo entre el vector A en celeste y este nuevo vector verde, que es el del producto vectorial, forma un ángulo recto, ¿no? Pueden observar ahí. Ahí se ve el ángulo recto. Acá también lo podemos ver.
De igual forma, con el otro vector también va a formar ángulo recto, ¿no? De igual manera pueden hacer con acento mayúscula ángulo entre el vector B, el segundo vector que tenemos, ¿no?, y el vector resultante U. Igual es 90 grados y también se los grafica ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está el vector B, ¿no?, que forma 90 grados, ¿no? Entonces, con esto ya podemos ver que la dirección de este nuevo vector, producto vectorial, que está dibujado en verde, ¿no?, va a ser perpendicular a ambos vectores que estamos multiplicando, ¿no? O también se puede decir de otra forma como es perpendicular u ortogonal, que significa lo mismo, al plano que contiene A y B, ¿no? Está en función del plano. Y el sentido del vector va a estar dado por la regla de la mano derecha, ¿no? Eso también se explica acá en el PDF. Si van avanzando, acá está. La regla de la mano derecha, ¿no?, nos dice que con la mano derecha, con los dedos de la mano derecha, lo que hay que hacer es los 4 dedos desde el índice hasta el meñique. Y obviamente alineamos con el vector, con el primer vector que estamos multiplicando, ¿no?, que es el vector A. Entonces alineamos nuestros dedos, ¿no?, desde el índice hasta el meñique, los 4 dedos, ¿no?, en la dirección y sentido del primer vector que yo estoy multiplicando, que es el vector A. Luego, giro esos 4 dedos hacia el vector B, por el camino más corto, ¿no?, es decir, por el ángulo menor entre ellos. Al cesar mis 4 dedos, ¿no?, desde A hasta B, entonces el dedo pulgar me indica el sentido del vector, ¿no? En este caso, en el gráfico, vemos que si hacemos girar nuestros dedos, los 4 dedos desde el índice al meñique, desde el vector A hacia el vector B, el índice está apuntando hacia arriba, ¿no? Y ese es el sentido del vector, del nuevo vector A plus B, ¿no? Pues, el resultado de multiplicar vectorialmente esos dos vectores A y B. Como les decía, que también es anticonmutativo, ¿no? Si ustedes multiplican primero B, después multiplicado vectorialmente por A, entonces el sentido del dedo pulgar va a cambiar hacia el sentido contrario, ¿no? ¿Ya? Tendrían que la mano también darle la vuelta, ¿no?, para ver que si alineamos desde B hasta A, de B hacia A, entonces el pulgar estaría apuntando hacia abajo, ¿no?, según la gráfica. Entonces, volviendo a nuestro simulador, ¿no?, en este caso hemos graficado A cruz B, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos este plano de acá justamente de frente, ¿no?, más o menos allá, de tal manera que el vector resultante esté dirigido hacia ustedes, como se ve en la figura. Entonces, si ustedes alinean sus 4 dedos de la mano derecha, ¿no?, en dirección de A, que es este vector en celeste, y luego lo giran hacia el vector B, hacia el vector naranja, entonces van a ver que su dedo pulgar está apuntando en la misma dirección del vector verde, que estaría saliendo
de la pantalla y dirigido hacia ustedes, ¿no? Ahí estaría el sentido del vector, ¿no? Ahora, ¿qué tal si multiplicamos primero B, después por A? Se hace el producto vectorial multiplicando primero el vector B, luego el vector A. Van a tener este nuevo vector, ¿no? Que lo podemos cambiar de color si quieren. De color rojo le pondremos. Entonces, si multiplican al revés, primero B, después A, pues como pueden observar, eh, el producto B cruz A, ¿no? Primero B, después A, B cruz A, es un vector de igual magnitud, ¿no? Que A cruz B, pero está dirigido en sentido contrario, ¿no? Además que tienen la misma dirección, que es perpendicular al plano que forman A y B, ¿no? Aquí se puede ver que ambos, tanto el producto A cruz B, que está en verde, y como el producto B cruz A, que está en rojo, ambos son perpendiculares, forman 90 grados con el plano en el cual están contenidos A y B, ¿no? Tienen sentidos opuestos y además tienen la misma magnitud, el mismo tamaño, ¿no? Entonces, si ustedes también pueden observarlo desde esta perspectiva, ¿no? Donde el vector B cruz A está saliendo de la pantalla. Entonces, como B es el vector en naranja, alineando los dedos de la mano derecha, los 4 dedos desde el índice al meñique, y cesando esos dedos o girando hacia el vector A, hacia el segundo vector que estoy multiplicando, van a ver que también el dedo pulgar va a estar apuntando en esta misma dirección, que va a ser hacia ustedes, ¿no? Saliendo de la pantalla. Entonces, se cumple la regla de la mano derecha para indicar el sentido del vector. Ok, esto entonces, a ver, lo voy a copiar en nuestro lienzo de trabajo, ¿no? Para que lo tengamos ahí presente. Entonces, el concepto de producto vectorial tiene que estar bien comprendido, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la dirección y sentido del nuevo vector que se va a generar? Etcétera, ¿no? Entonces, acá vamos a copiar esta parte. Volviendo a nuestro lienzo de trabajo, copiamos el gráfico, ¿no? Ahí está. Ok, entonces no nos olvidemos acá que este vector en verde era el vector C, que es igual al producto vectorial de A multiplicado vectorialmente por B, ¿no? Y este vector en rojo es un nuevo vector que podemos designarlo con D si quieren, D igual, que es el producto vectorial de primeramente el vector B multiplicado vectorialmente por A, ¿no? Como algo adicional, también se puede calcular la magnitud del vector C, ¿no? Como hicimos en casos anteriores, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no? El vector C, la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes, ¿no?
Sí, cx más al cuadrado más cy al cuadrado más cz al cuadrado. Como acá ya tenemos las componentes, ¿no? Menos, más 10, menos 1, menos 4. Entonces vamos a tener las componentes de C va a ser en la dirección X tenemos la componente en X que es de 10 unidades positivo al cuadrado, ¿no? Más la segunda componente de C es menos 1 al cuadrado y menos 4 al cuadrado, ¿no? Bueno, más la tercera componente que es menos 4 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y hasta ahí las raíz cuadrada, ¿no? Ok, calculando entonces, vamos a tener la magnitud. 10 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. 3 raíz de 3. Bueno, eso en decimales, 10,8. Aproximadamente casi 11 unidades de longitud, ¿no? Entonces, la magnitud del vector C. Entonces, si quieren lo ponen en decimales o 10,8. A ver, vamos a colocarlo. Esto es aproximadamente 10,8 o 0,8 unidades, ¿no? Ok, entonces de esa manera se puede calcular también la magnitud. Entonces tendríamos ya completamente definido el vector resultante C, ¿no? Que es el resultado del producto A plus B, ¿no? Las componentes del vector aquí lo tenemos, ¿no? 10 menos 1 menos 4. La magnitud del tamaño del vector 10,8 aproximadamente. La dirección que es perpendicular al plano formado por A y B. Y el sentido que está dado por la regla de la mano derecha, ¿no? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre esta operación de producto vectorial? Sí, creo que no hay preguntas. Hasta ahí pienso que está todo claro, ¿no? Bueno, asimismo, hay un teorema muy importante que también en algún momento nos puede servir, que es el teorema que nos dice que la magnitud del producto vectorial va a ser también igual, ¿no?, a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector y por el seno que ambos vectores forman, ¿no? Ese teta ya lo hemos visto anteriormente en el producto punto. Sabemos que el teta es el ángulo menor formado por los dos vectores, ¿no? Previamente se unen las colas de ambos vectores para determinar el ángulo teta, que va a ser de 0 a pi, ¿no? En radianes, de 0 radianes a pi, o es equivalente a de 0 grados a 180 grados sexagesimales. Eso también, este teorema nos va a servir muchas veces para resolver problemas de manera más rápida, ¿no? Eso también lo vamos a copiar en nuestro lienzo de trabajo para tenerlo presente ahí, ¿no? Teorema. Ok, entonces volviendo a nuestro lienzo de trabajo, ahí está. Ahora se los voy a colocar en el Classroom también esto.
Entonces, la aplicación de este teorema, que nos habla de la magnitud, ¿no? El tamaño del vector, que también se puede sacar, como hemos visto, a partir de sus componentes, ¿no? Acá hemos calculado ya la magnitud del vector resultante, ¿no? A cruz B, que es 10,8 aproximadamente. Esos 10,8 también se puede calcular si tenemos las magnitudes de A y B y también el ángulo que ambos vectores forman, ¿no? Entonces, el producto vectorial es una operación que aparece reiteradas veces en muchas magnitudes físicas en las cuales están relacionadas, ¿no? Como por ejemplo el momento de torsión o torque, ¿no? También en lo que corresponde a la velocidad angular en un momento circular y, y hay muchas más, ¿no? Entonces, en el PDF que les he mostrado, que les he dejado también, que ustedes lo tienen, al final tienen también, bueno, acá también el producto vectorial como comentario, ¿no? La magnitud de ese producto vectorial entre dos vectores A y B es igual al área del paralelogramo que forman A y B, ¿no? Esos dos vectores que estoy multiplicando, ¿no? Es decir, es numéricamente igual al área, ¿no? Entonces, si es igual el producto vectorial al área, entonces, ¿cuándo se va a hacer cero? Cuando los dos vectores estén alineados, estén apuntando en el mismo sentido. Entonces, cuando A y B están apuntando en el mismo sentido, el ángulo sea 0 grados, ahí vamos a tener que el producto vectorial, si ambos vectores están alineados y en la misma dirección, va a ser cero el producto, ¿no? Porque el área va a ser cero. ¿Cuándo se va a hacer el área máxima? Cuando los vectores A y B formen 90 grados, ¿no? Estén perpendiculares. Entonces, eso como comentario también lo pueden ver, ¿no? Eh, Ahora, en la última parte, tenemos algunos ejemplos. Tenemos en la última sección los ejercicios, ¿no? Que corresponden al producto vectorial. Acá, encuentra el producto cruz o producto vectorial de A cruz B, ¿no? Y compruebe que es ortogonal a A y B. Bueno, pueden estar haciendo estos ejercicios, ¿no? Acá tenemos A y sus componentes, también B y sus componentes, ¿no? Entonces ustedes tienen que armar esa determinante y pueden encontrar las componentes en IJK del nuevo vector resultante de esta operación de producto cruz, ¿no? Para el teorema que hemos estado viendo anteriormente, que involucra las magnitudes, podemos realizar el ejercicio 39, ¿no? Que es una aplicación del producto vectorial, por ejemplo, a la operación o a encontrar la magnitud del torque, ¿no? Que es prácticamente la fuerza rotacional, la intensidad de la fuerza rotacional cuando gira un sólido en torno a un eje. Eso lo vamos a ver como aplicación. Entonces, volviendo a nuestro lienzo de trabajo,
Ok, entonces acá tenemos el ejercicio que nos dice que un pedal de bicicleta es empujado por un pie con una fuerza de 60 newtons, como se ilustra en la figura. El eje del pedal es de 18 metros de largo. Entonces, la distancia entonces desde el punto de aplicación de la fuerza, ¿no?, hasta el eje de rotación que es en P. Acá nos está dando la información que es de 18 centímetros de largo. Encuentre la magnitud del torque respecto a P, ¿no? Donde P es el pivote, ¿no? Es el eje. Ok. La magnitud, ¿no? Entonces, algo muy importante que deben hacer es leer siempre lo que les está pidiendo es la magnitud del torque, ¿no? No el torque, ¿no? Si les pide solamente el torque, como el torque es una magnitud vectorial, tendrían que indicarle también el sentido y la dirección del torque, ¿no? Ya que también hoy lo vamos a comentar, ¿no? ¿Cómo es la magnitud? Entonces nos viene muy directamente aplicar este teorema, ¿no? Acá. La magnitud. No nos olvidemos que la definición del torque vectorialmente es de esta manera, ¿no? El torque va a estar representado por la letra griega tau del alfabeto griego. ¿Vale? Así es. Y esto es igual, ¿no? Con su flechita, al vector posición R, ¿no? Este vector va desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado vectorialmente por la fuerza, ¿no? Entonces, esa es la definición vectorial de la magnitud del torque, ¿no? Que es una fuerza, la fuerza rotacional, ¿no?, que se aplica a un sólido con respecto a un eje. Entonces acá vamos a decir que como nos pide solamente la magnitud, entonces acá vamos a decir que hay que calcular la magnitud, ¿no? Acá vamos a continuar por este lado. Entonces, este torque, la magnitud, va a ser igual a la magnitud de este producto cruz o producto vectorial de R, del vector R, que va desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado vectorialmente por la fuerza F. También en magnitud, ¿no? Entonces, aplicando el teorema, que tiene que ver justamente con eso, esto va a ser igual a la magnitud del primer vector que estoy multiplicando, que es el vector posición, por la magnitud del segundo vector, que es la fuerza, por el seno que ambos vectores forman, ¿no? El seno de teta. Muy bien, entonces, utilizando eso ya para encontrar la magnitud del torque, ¿no? Primeramente hay que dibujar el vector posición, ¿no? Entonces, por definición conceptual, hemos dicho que el vector posición es el vector que va del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿no? Aquí. Este sería entonces el vector posición R, ¿no? Esta sería su cabeza. La magnitud de este vector ya nos están dando en el enunciado, ¿no? Acá. El eje del pedal es de 18 centímetros, ¿no? Desde el eje hasta el pedal, entonces hay 18 centímetros largo, es la magnitud
esa distancia es equivalente a la magnitud del tamaño del vector R, ¿no? Entonces ya tenemos eso, la magnitud de la fuerza, también lo tenemos acá, ¿no? Eh, Aquí está 60 newtons, ¿no? Y lo que nos faltaría ver es el ángulo, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuánto es el ángulo formado por estos dos vectores R y F? Viendo la figura. 80. Ok, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Es de 80, ¿no? Para los que todavía no lo han podido ver, hemos dicho para encontrar el ángulo entre dos vectores, previamente hay que unir las colas de ambos vectores, ¿no? Si yo reproduzco el vector F, aquí está. Este es el vector fuerza. De igual manera reproduzco el vector R. Y lo traslado paralelamente a la cola del primer vector que es F o a la cola de F. Ahí está. Para determinar entonces el ángulo, hemos dicho que hay que unir las colas de ambos vectores, ¿no? Y ver el ángulo menor entre ellos. Ese va a ser el ángulo teta, ¿no? Bueno, en este caso lo voy a colocar este. El ángulo menor sería este ángulo. Entonces, como pueden ver, se puede determinar este ángulo por geometría, ¿no? Como acá vamos a colocar justamente la línea paralela. Y un poco alargando también la dirección del vector R. Entonces, por la geometría, ustedes saben que este ángulo de 10 grados está acá. Este ángulo de 10 grados por ángulos opuestos por el vértice se produce acá. Este ángulo es también de 10, ¿no? Y el de 70 está acá también. Ustedes colocan acá la dirección de F. De igual manera podemos ver que este ángulo de 70 grados está acá. Por ángulos opuestos por el vértice se va a reproducir también acá, ¿no? Entonces, si aquí hay 70 más 10, 80, ¿no? El ángulo teta va a ser de 80, que va a ser la suma de esos dos ángulos. Entonces, acá, por la geometría, entonces, teta es igual a la suma de los dos ángulos, ¿no? 80 grados hexagesimal. Muy bien, tenemos todo ya para calcular, entonces, como nos pide solamente la magnitud del torque, ya está, ¿no? Entonces, esa magnitud del torque va a ser igual a la magnitud del vector posición, el vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, o hasta la cola del vector F. Eso es de 18 centímetros, ¿no? En metros sería 0,18 metros. Por la fuerza en newtons, sistema internacional, 60 newtons. Y por el seno, que ambos, del ángulo formado por los dos vectores, ¿no? Por el seno de 80 grados.
Esto lo pueden calcular en su calculadora. Previamente tiene que estar en modo DEC, ¿no? En grados hexagesimales. 0.18 por 60 y por el seno de 80. 10,6 aproximadamente, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. 10,6 aproximadamente. Va a ser en newtons por metro, ¿no? Esa es la magnitud, el tamaño, la intensidad de esta fuerza rotacional que es el torque, ¿no? Que se aplica justamente en el pedal. Bueno, entonces eso sería en realidad el ejercicio, ¿no? Porque solamente pide la magnitud. Adicionalmente podemos comentar algo sobre la dirección y el sentido del vector torque, ¿no? Como es una cantidad vectorial, R cruz F, entonces si ustedes colocan sus dedos, sus 4 dedos de la mano derecha, desde el índice al meñique, en la dirección de R, ¿no? Que es el primer vector que estoy multiplicando, y giran hacia el vector F, ¿no? Entonces van a ver que su dedo pulgar estaría apuntando hacia ustedes, ¿no? Entonces, el sentido del vector torque, entonces estaría saliendo de la pantalla y dirigido hacia ustedes, ¿no? Eso lo podemos dibujar también como, a veces se representa, se acostumbra a representar eso como un círculo con un punto, ¿no? Para indicar que es un vector que está saliendo de la pantalla y dirigido hacia ustedes, ¿no? Para el vector torque. Si estaría en sentido contrario, ¿no? Ingresando hacia la pantalla, entonces con una cruz se representa, ¿no? Pero ese sería entonces el torque. Obviamente es perpendicular al plano formado por R y F, ¿no? Entonces ahí tiene una aplicación. En el PDF también hay otros ejercicios también, pero acá también otro de torques, ¿no? Y también lo pueden revisar. O esto más lo podemos hacer como ejercicio, ¿no? A ver, esto más. El ejercicio 40, ya con lo que ya hemos resuelto, es parecido a lo que hemos hecho. Ustedes ya me van a decir cuánto es, ¿no? La magnitud del torque. Vamos volviendo a nuestro lienzo de trabajo. Vamos a guardar este otro ejercicio. Nos dice, determina la magnitud del torque respecto a P. P es el eje, el pivote, donde gira, ¿no? Si se aplica una fuerza de 36 libras, como se muestra en la figura, ¿no? Allá. Entonces, para resolver nuevamente este ejercicio de torques, aquí nuevamente, primeramente, expresar dónde estaría el vector posición R, ¿no? Entonces, por definición conceptual, hemos dicho que el vector posición es el vector que va desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿no? Desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ese sería el vector posición R, ¿no? Nuevamente, la magnitud del torque va a ser igual a la magnitud de R, el vector posición que va desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, o la cola del vector fuerza, ¿sí? O la magnitud de la fuerza
y por el seno del ángulo que forman ambos vectores, ¿no? Que hemos estado llamando teta. ¿Cómo vamos a determinar la magnitud del tamaño del vector R? ¿Alguien puede responderme cómo lo hacemos? ¿O alguien ya ha determinado? Pitágoras. Muy bien, excelente. Pitágoras, ¿no? A ver. Ya. Entonces, si aplicamos Pitágoras, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos entonces, por la geometría tenemos esto, ¿no? Acá la magnitud de R y aquí estas otras distancias, ¿no? Que puede ser el Rx, podemos llamarle. Rx en horizontal y el Ry, ¿no? En la figura ya tenemos, ¿no? Entonces, por Pitágoras, la magnitud de R ya lo podemos encontrar, ¿no? Entonces, acá la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, en pies, todo está en pies y libras, que son unidades del sistema inglés, ¿no? Entonces, vamos a tener 4 al cuadrado, 4 pies al cuadrado más 4 pies al cuadrado. Entonces, la magnitud de R ya podemos encontrarlo, ¿no? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 pies al cuadrado. 5, tantos, ¿no? 5,6. Para ser más precisos, 4 raíz de 2, ¿no? Acá vamos a tener 4 raíz de 2. Esto está en pies, ¿no? Lo vamos a colocar así como está en el enunciado. También se puede simbolizar con FT de foot, ¿no? Pero vamos a mantener lo que está en la notación, pies. Ok, la magnitud de la fuerza también ya tenemos 36 libras directamente. Y el ángulo formado por los dos vectores, ¿cuánto va a ser en este caso? ¿Alguien ya ha calculado? El ángulo teta. ¿Sería 60? 75. A ver, los revisaremos, ¿ya? Entonces, como ya hemos dicho que para determinar el ángulo entre dos vectores, primeramente hay que unir las colas de ambos vectores, ¿no? Vamos a reproducir el vector R, ¿no? Aquí está. El vector R. Y el vector fuerza, ¿no? El vector fuerza que va desde aquí hasta aquí. Trasladando paralelamente y uniendo las colas de ambos vectores, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Ahí. La cabeza de F va a estar acá. Entonces, el ángulo menor que forman, una vez unidas las colas de ambos vectores, es el ángulo teta, ¿no? Todo esto de acá. Ese va a ser el ángulo teta. El teta ya saben que no puede ser más de 180 grados, ¿no?
varía entre 0 y 180 grados sexagesimales. Ok. Acá también vamos a tener que necesitar la ayuda de algunas líneas paralelas, ¿no? Una línea horizontal. También una línea vertical, lo que vamos a tener. Estos 30 grados, ¿dónde se va a reproducir? Que nos dan en el dibujo, ¿no? En el enunciado acá. Esto está acá, ¿no? Se repite acá. Es el ángulo del vector fuerza con la horizontal, ¿no? 30 grados, 30 grados, ¿no? Ujú. Ahora también podemos ver que la dirección del vector R, la línea que contiene el vector, también está. Miren que este ángulo de acá podemos decir que sea un ángulo alfa. Este alfa por ángulos alternos internos, ¿no? Con esta parte de horizontal se va a reproducir acá, ¿no? Este ángulo es igual a este ángulo alfa. Y ese alfa es el mismo de acá. Entonces, si ese es el alfa, ese alfa de acá se reproduce acá, el ángulo alfa, y es el mismo de acá, ¿no? Por ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Así que ese alfa yo puedo determinar, ¿no? Ya sea con los catetos. Con los catetos son iguales, uno ya puede ver que es 45 grados, ¿no? Pero de todas maneras, si hacen tangente de alfa, ¿no? Por el triángulo rectángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto 4 pies, ¿no? Que es el RY, sobre el cateto opuesto con RX, que va a ser también 4. Así que alfa, despejando, lo verifica, ¿no? Es inversa tangente de 4 dividido entre 4, ¿no? 45 grados sexagesimales. Entonces, para determinar el teta, podemos ver esto que todo este ángulo llano aquí, va a ser de 180 grados, ¿no? Y de ahí los restamos el ángulo en verde, que es de 30, y el alfa, que es de 45, y obtenemos por diferencia el ángulo teta, ¿no? Entonces el ángulo teta, de acuerdo al dibujo, va a ser igual 180 grados sexagesimales menos el ángulo que está en verde, lechuga, es de 30, de acuerdo al dibujo, y menos les restamos el ángulo alfa, ¿no? Es de 45. Al restar de estos 180 me va a quedar este ángulo que es por el teta que estamos buscando, ¿no? Esto va a ser igual a, calculando, 180 menos 30 y menos 45, 105, ¿no? 105 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, me estaban diciendo creo que 75, 60, no sé, pero no lo han acertado, ¿no? Entonces, fíjense que aparentemente lo más complicado aquí era encontrar ese ángulo, ¿no?
Pero si uno está bien ubicado, rápidamente puede identificar el ángulo, ¿no? Ok, ya concluyendo para encontrar la magnitud del torque en este caso. La magnitud de R va a ser, de acuerdo a lo que hemos calculado, es la hipotenusa, es 4 raíz de 2. Esto está en pies, ¿no? De acá no se olviden colocar la raíz cuadrada. Multiplicado por la magnitud de la fuerza, que es en libras fuerza, 36 libras, por el seno que ambos vectores forman, ¿no? El vector R y F es de 105 grados, ¿no? Es el ángulo teta. Haciendo el cálculo para la magnitud del torque, va a ser 4 raíz de 2 por 36 y por el seno de 105. Entonces, donde anda un decimal sería 196.7, ¿no? Entonces 196.7, ¿no? A ver. Ujú. Entonces, esto van a estar en libras fuerzas por pie. Listo. De esa manera, entonces, se realiza el cálculo de igual manera, podemos ver hacia dónde está apuntando el vector torque, ¿no? Si está acá el R cruz F, ¿no? Ya saben que vectorialmente el vector torque está definido de esta manera. Entonces, el primer vector que estoy multiplicando es R, ¿no? Entonces, alineo mis dedos en la dirección de R, ¿no? Mi mano derecha, mis 4 dedos desde el índice al meñique, y giro hacia F, ¿no? Entonces, al girar mis dedos desde R hasta el segundo vector que estoy multiplicando, ¿no? El dedo pulgar me va a indicar que el vector torque estaría dirigido hacia dentro de la pantalla, ¿no? Así que no está saliendo de la pantalla, sino que está hacia adentro. Está en dirección contraria a este torque, ¿no? Así que también lo pueden representar eso con una X, ¿no? Y un circulito ahí, ¿no? Para simbolizar que ese vector, el torque, está dirigido hacia adentro de la pantalla, ¿no? Obviamente es perpendicular al plano formado por R y F, ¿no? Eso como comentario. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen la palabra? Bueno, esto se los voy a subir al Classroom, ¿no? Como los apuntes de la clase 04, para que lo tengan presentes. A ver, algo más quería mostrarles. A ver, los voy a buscar.
Hay una calculadora más que de repente les puede resultar útil. Pueden buscar en el Google producto vectorial, aquí. Online calculadora producto vectorial. Aquí. Se van al segundo link, ¿no? Y acá pueden calcular el producto vectorial de dos vectores, ¿no? Como el que hicimos anteriormente con A y B, colocan sus coordenadas, ¿no? Si quieren, reproducimos, acá tenía 1 del primer ejercicio, menos 2 y 3. El segundo vector que vamos a multiplicar era B, que era 0 en X, menos 4 en Y y 1 en Z. Presionando entonces esta tecla igual, acá les muestra el determinante y cómo se procede al cálculo, ¿no? Y como ven, nos ha dado el mismo resultado, ¿no? 10 en X, 1 en Y, menos negativo, y menos 4 en Z. Entonces, hay otras operaciones más que les puede ser de ayuda. Entonces, pueden probarlo también, esta calculadora de producto vectorial, cuando tenemos las componentes de dos vectores, ¿no? No se olviden, online calculadora producto vectorial, para que puedan también ustedes verificar sus resultados. Ok, a ver, hasta ahí entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase, hasta el día miércoles. Muchas gracias por su atención. hasta luego. Hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta luego, Lisa. Hasta el miércoles, nos vemos.